Nos vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Yo sé que tal vez ya haya escuchado y hayamos leído muchas veces este pasaje, pero hay veces que hay pasajes, hermanos, que tenemos que rumiarlos, como dice el dicho, muchas veces para poder sacarle todos los nutrientes que tiene un versículo, un pasaje. Y hay veces que Dios nos habla de diferentes maneras en un mismo pasaje y lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 15. No vamos a leerlo todo, solamente vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios. Fíjese lo que dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Que os he hablado. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, quiero que lo leamos todos. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El versículo 10 dice: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí Jesús nos está dando una enseñanza que tiene múltiples aplicaciones, hermanos, porque realmente refleja y enfoca la dependencia que nosotros como cristianos tenemos de Dios. El cristiano no es independiente, hermanos. El cristiano no puede vivir su vida separado de Dios. No, al contrario, la vida del cristiano es una vida de dependencia. Es decir, dependemos de Cristo, de Dios, de su amor, de su gracia, para todo, hermanos, para todo. En lo económico, en lo emocional, en lo personal, mucho más en lo espiritual, ¿verdad? En lo intelectual, en todo, hermanos. Dependemos de Dios para todo, en todas las áreas de nuestra vida. Pero yo quiero enfocarme, hermanos, en los frutos, porque si usted se fija, está hablando de frutos. Es decir, el que permanece en mí da mucho fruto. La consecuencia de permanecer en Dios es dar fruto. Y aquí nos dice también cómo es una de las formas de permanecer en Dios. Y fíjense lo que decía el 3, dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Y luego después el versículo 7, que lo leímos todos juntos, dice: si permanecéis en mí y mis palabras, ¿qué? De manera que estar unido a Cristo es permanecer en la palabra de Dios. No podemos permanecer en Cristo si no permanecemos en la palabra de Dios. De manera que la palabra de Dios viene a ser como la savia, lo que es la savia para una rama. La palabra de Dios es para nosotros esa vida que nos permite dar fruto. El tema de hoy se llama los frutos que da la palabra de Dios en mi vida. Cuando yo leo la Biblia, la estudio, la escudriño, la masco, la rumo, la saboreo y estoy constantemente, eso empieza a dar fruto en mí, hermanos. Eso empieza a dar fruto en nosotros. La palabra de Dios tiene esa capacidad de llegar a nuestro corazón y dar fruto. Es imposible, hermanos, que un cristiano pueda dar fruto si no está leyendo la palabra de Dios. Es incongruente, hermanos. Tenemos que leer la palabra de Dios para dar fruto. Ahora, hay muchas formas en que la palabra de Dios da fruto en nosotros y yo quiero hablarle de alguno de ellos.
Juan capítulo 8, versículo 31 al 34. Allí atrásito, hermanos. Ahí mismo en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Está Jesús hablando con los fariseos. Una discusión fuerte. Y dice el 31. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y fíjense, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y cuál es la consecuencia de permanecer en la palabra de Dios y convertirse en un discípulo de Dios? Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? Más adelante Jesús les dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. De manera que conocer la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios, nos trae la libertad del pecado. Cuando uno lee la Biblia, hermanos, cuando uno conoce la palabra de Dios, conoce la verdad. Y son esas verdades las que rompen las cadenas del pecado. Son esas verdades las que destruyen las fortalezas satánicas que se han levantado en nuestra vida y en nuestro corazón. Hay dos tipos de verdades que vemos en la Escritura. Las verdades respecto a las bendiciones que tenemos en Cristo, que hemos sido santificados, que hemos sido bendecidos, que hemos sido coherederos con Cristo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Son verdades que traen bendición a nuestro corazón. Pero también hay verdades donde muestra que hay maldiciones que vienen a nuestra vida a causa del pecado. Hay verdades y hay principios bíblicos que no podemos ignorar, ¿verdad? Cuando uno estudia y cuando uno cree en una verdad, más bien, hermanos, le voy a decir algo. Usted puede creer en sí o en no en una verdad, pero el hecho de que uno crea o no la convierte en falsedad. Yo puedo negar el infierno, como ahorita hablábamos en la escuela dominical. Yo puedo negar que no existe el infierno, pero no por eso no voy a ir ahí. Si es una realidad, yo voy a ir ahí, crea yo o no lo crea. Si yo me aviento de un tercer piso y yo no creo en la gravedad, pues yo me voy a caer de todas maneras. Crea o no crea, eso va a pasar. Hay verdades en la Biblia, hermanos, que nos muestran las bendiciones de Dios, el fruto y lo que Dios ha ganado para nosotros y lo que alcanzamos por medio de la fe, pero también muestra las consecuencias de no permanecer en la fe y en la piedad y de darle oportunidad al pecado. Y es ahí donde también hay verdades que traen libertad a nuestro corazón. Ejemplo, hermanos, yo le puedo decir a una persona que es diabética: oiga, ya no tome tanta coca. Mire los niveles de azúcar que usted trae. Y usted sigue ahí. Todavía si fuera light, ¿verdad? O la cero. Pero sigue tomando la normal. Decirle que deje de hacerlo no es suficiente. Pero si yo le muestro las consecuencias, que es una verdad. Oiga, usted puede perder su pierna o su brazo. Si usted no deja, puede perder sus órganos, ¿verdad? Puede desarrollar un cáncer, y eso es una verdad. La diabetes está relacionada con el cáncer. De hecho, es uno de los catalizadores principales para desarrollar cáncer. Y entonces cuando uno le muestra eso a esa persona, si no, a mí no me va a pasar. No, a mí no me va a pasar a mí, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos escuchado eso? ¿Verdad? No, a mí no me va a pasar eso, ¿verdad? No, yo sí me voy a salir con la mía, ¿verdad? Y hasta se sienten orgullosos de que no les pase nada. Mire, tal vez eso funcione con la medicina, ¿verdad? Porque hay probabilidad. Y entre más uno toma, la probabilidad se eleva. En el caso de las leyes espirituales, hermanos, no existe la probabilidad. Solamente hay certezas. ¿El pecado tiene consecuencias? Sí. Sí o sí. El 100% de las veces que tú te avientes del techo, vas a caer. El 100% de las veces que pequemos contra Dios, traerá consecuencias. Siempre, hermanos, diga conmigo, el pecado siempre traerá consecuencias. Pero yo no he visto nada, Johnny. Yo no he visto, pues yo sigo haciendo estas cosas y pues no, yo no veo nada. Yo no veo nada.
No pasa nada, no me ha pasado nada. Llevo años haciendo esto, robando, y llevo años estafando, ¿verdad? Y creemos que nunca somos inmunes, somos especiales y que no, a mí Dios, soy el consentido de Dios, a mí Dios no me va a tocar. Dios no tiene consentidos. El rey David se podría decir que era un súper consentido de Dios y ya ve cómo le fue con Betsabé, ¿verdad? Hubo consecuencias. Y voy a tomar de ejemplo el rey David. Pastor, no me hable de las consecuencias del pecado, yo no quiero saber eso. Decía el pastor David Wilkerson, si no conocemos las consecuencias del pecado, nunca va a haber libertad del pecado. Porque la libertad del pecado va ligada con el temor a Dios. Y el temor a Dios va ligado con las consecuencias del pecado. De hecho, una de las formas en que Proverbios lidia con el pecado siempre es mostrando la consecuencia. ¿De quién será el amoratado de los ojos? ¿Verdad? De que da su vida al embriaguez, ¿verdad? Al vino. ¿De quién cuando el Proverbios 6, ¿verdad? Habla de la mujer adúltera, ¿verdad? Se vergüenza hallará y no sabrá que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Muestra el final, muestra la consecuencia final. Y es ahí donde Proverbios muestra una verdad, una realidad. Y esa realidad, cuando la conozco y la creo, trae libertad a mi vida. Pero si yo sigo creyendo que no pasa nada, no va a pasar nada. No creo que pase nada. Dios es bueno, Dios es amoroso. Hay consecuencias del pecado que tal vez ya estamos sufriendo y ni nos hemos dado cuenta, hermanos. Cuando Natán viene y amonesta a David, le muestra varios tipos de consecuencias del pecado. Número 1, menciona unas a corto plazo. El bebé que te ha de nacer morirá. Otras a mediano plazo, ¿verdad? Y las mujeres, tus mujeres las entregaré a tu prójimo. Y eso ocurre a mediano plazo. Y luego le muestra unas consecuencias a largo plazo. Y la espada nunca se apartará de tu casa. Y luego muestra otro tipo de consecuencia. Que es, y aún te habría añadido más si hubieras guardado mi palabra. Ese, y aún te habría añadido más, es como si Dios ya estuviera sacando bendiciones así. Se las voy a dar a David. Y luego, pecó con Betsabé. Lo siento mucho, hijo, pero mira, yo tenía todo esto para darte a ti, pero ya no te lo puedo dar. Consecuencias que tal vez no vemos, pero ahí están. Consecuencias, bendiciones que Dios tenía, que perdimos a causa del pecado. Tal vez para nosotros son imperceptibles porque nunca nos dimos cuenta de lo que Dios quería darnos. Y ahí lo vemos en el texto. Y aún te habría añadido más. O sea, yo tenía muchísimo más preparado para ti. Pero no te lo voy a dar por este pecado. Y luego hay consecuencias eternas para aquellos que no se arrepienten y no creen en Cristo Jesús. Las consecuencias del pecado son eternas. El pecado, hermanos, tiene consecuencias terribles. Y lo vemos, hermanos. Yo lo he visto, no solamente en mi vida, lo he visto en la vida de otros. He visto cómo hombres han estafado a otros y otros terminan estafándolos a ellos. Mire, mi abuelo era un comerciante muy ventajista, ¿verdad? Que pues, aprovechaba y vendía cosas para sacar más lana, ¿verdad? Sí, estafando ahí, vendiendo cosas que no debía. Llegó otro y lo estafó por cantidades enormes, hermanos. Y le digo, ¿cuándo pasó eso? Muchísimo tiempo después. He conocido hombres que en su noviazgo embarazaron a sus novias y tiempo después tienen hijas y otro viene y embaraza a sus hijas estando ellas solteras. Lo he visto, hermanos. He visto hombres que en su soltería cometían adulterio y se acostaban con la esposa de otros. Y fíjese, y después de convertidos, ya casados, otro hombre viene y se acuesta con su esposa. Yo digo, Dios mío, increíble. Es de no creerse. Y le estoy hablando de casos que yo he visto en la vida real, hermanos. Ni la Rosa de Guadalupe. De veras, hermanos. O sea, son casos reales que yo los he visto. Y yo digo, Dios mío, qué terrible, Señor. Y aún después de convertidos. Y digo, Dios, y cuando uno ve esto y se da cuenta de la realidad de la justicia de Dios,
de las consecuencias del pecado, tú dices, cuando volteas y ves la tentación, tú dices, ay Dios. Yo creo que después de David ver todo lo que le costó, volteé a ver a Betsabé y dice, me saliste muy cara, mija. Carísima, ¿verdad? Y ahí es donde no voltean a ver a su esposa, hermano. Dice, bueno, dice el dicho, no hay mujer fea, hay marido sin dinero. Entonces, él sale caro, hermanos, sale caro pecar contra Dios. Hay otras consecuencias también, el endurecimiento del corazón. Entre más nosotros pecamos, más insensibles nos volvemos a la voz del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el pecado hace una barrera entre Dios y nosotros. Y tardaremos mucho tiempo, hermanos, en volver a tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Dios lo puede hacer, hermanos, sí, pero hay que recordar que Dios también nos muestra una disciplina al silenciar su voz en nuestras vidas, no porque Él sea rencoroso, hermanos, sino porque Él trata y nos muestra también su desprecio hacia el pecado en nosotros. Él desprecia completamente el pecado y trae consecuencias a nuestras vidas. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios trae libertad del pecado, trae libertad también de la culpa. Cuando nosotros traemos pecados y nos sentimos indignos delante de Dios, pero conocemos la verdad de que en Jesucristo tenemos perdón de Dios. Mire, las consecuencias del pecado siempre trae consecuencias. Siempre, hermanos. Siempre. Y Dios en su gracia permite que siempre, el 100% de las veces, el pecado tenga consecuencias, precisamente para que no juguemos con el pecado. ¿Podemos aminorar las consecuencias? Sí, hermanos. Y la única manera es con un arrepentimiento genuino. Cuando Nínive se arrepintió y se humilló delante de Dios, el juicio de Dios lo detuvo y aminoró las consecuencias del pecado, ¿verdad? Y así vemos muchas veces que el ángel ya estaba matando al pueblo de Israel cuando David censó al pueblo y Dios se para y David se para delante de Dios y le ofrece sacrificio y se arrepiente y entonces el ángel detiene su juicio. ¿Hay maneras de aminorar las consecuencias? Sí, una de ellas es el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento y confiar en Jesucristo es la manera en que podemos aminorar el juicio de Dios y las consecuencias del pecado en nuestras vidas. El arrepentimiento, hermanos, mire, Dios no desea la destrucción de nosotros. Él no desea destruirnos. Dice que Él desea el arrepentimiento del impío. Dice, yo no quiero la destrucción del impío, sino su arrepentimiento. Yo no quiero castigar al pecador. O sea, no crean que Dios se deleita en el castigo. No, ¿ustedes creen que Dios estaba disfrutando castigar a David? No, Él no estaba disfrutando el castigo de David. Al contrario, Él se estaba doliendo porque para Dios David era como su hijo. Yo creo que a ningún papá le gusta castigar a sus hijos, ¿verdad? Y Dios, de la misma manera, Él no se deleita en nuestro castigo. Él lo que quiere es corregir nuestra conducta. Y de hecho, las consecuencias es precisamente para producir en nosotros un arrepentimiento. Otra forma en que somos libres por medio de la verdad, hermanos, es que la verdad produce santificación. Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús está orando y Jesús dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios tiene ese poder santificador, precisamente al mostrarnos las consecuencias del pecado y al mostrarnos el amor de Dios, la gracia, ese amor incondicional, ese amor sublime, esa llenura que llena todo vacío. El Espíritu Santo nos atrae a sí mismo. Es como la luz atrae todas las moscas y ya que prende la luz en la noche y está todo el polillerío ahí. Así el Espíritu Santo nos atrae a nosotros y nos aleja de la oscuridad por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver lo repugnante que es el pecado y lo hermoso que es Dios. Entonces la palabra santidad significa cortar y apartar para. Es decir,
algo estaba en un lugar, yo lo saco de ahí y lo separo para otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de la tribu de Leví que fue santificada a Jehová, Dios dice, sepárenme la tribu de Leví, de entre las demás tribus la voy a sacar y la voy a dedicar únicamente al templo, a mis atrios. Hubo una santificación, se separó de algo y se consagró a algo más. Entonces la santificación no es solamente separarse del mundo, no es solamente alejarse del pecado, es una vez alejado del pecado, consagrarse a Dios. Una separación del pecado sin consagración a Dios es una santificación incompleta. Y yo he visto muchos cristianos así, hermanos. No, pues ya dejé la tomada, hermano. No, pues ya dejé la droga. No, pues ya dejé de andar ahí ¿cómo se llama? De malhumorado, ¿verdad? Ya dejé de andar ahí de coscolino y ya me porto bien. Oiga, hermano, pero usted viene a la iglesia. No, no voy a la iglesia. Oiga, pero usted ora todos los días. No, pues no, la verdad no, ¿verdad? Me la paso viendo la tele, ¿verdad? Y viendo el mundial. Al rato juega México, ya fui por la carne asada y todo. Y busca a Dios. No, eso no es santidad, hermanos. Eso no es vivir en santidad. Vivir en santidad es apartarse del pecado y consagrarse a Dios. Entregarle su vida a Dios. Mire, muchos cristianos hoy en día han hecho a Dios parte de su vida. Pero Dios no debe ser parte de nuestra vida. Debe ser nuestra vida, que es muy diferente. Parte de nuestra vida, imagínense el sol y Dios es un planeta más girando alrededor de nosotros. Y yo vivo mi vida, ¿verdad? Y Dios es un satélite que gira y yo soy el centro de mi vida, ¿verdad? Mis sueños y mis anhelos es el centro y todo gira alrededor de mí y Dios también va a estar girando alrededor de mí. No, eso es un egocentrismo. Pero en cambio, cuando nosotros nos vemos a Dios como el sol y nosotros somos como planetas que giramos alrededor de Él y ya no persigo yo mis anhelos ni mis sueños, sino que yo persigo los anhelos de Dios, ahí cambia la cosa. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Usted cree que Pablo tenía a Dios como parte de su vida? No. Los primeros cristianos, ¿ustedes creen que veían a Dios como parte de su vida? Pues es que yo soy cristiano. ¿Y por qué? No sé, mi familia es cristiana, yo también soy cristiano. No, eso no es vivir el cristianismo. Vivir el cristianismo es tener una relación continua con Dios, ¿verdad? Entonces, el conocer la palabra de Dios, hermanos, produce en nosotros santificación. La santificación es un proceso. Ojo aquí, y se los digo a todos. Uno no se convierte en un santo de la noche a la mañana. Es más, nunca nos convertimos en santos realmente. Nunca, hasta el día que Dios nos redima y estemos ya con un cuerpo glorificado, entonces tendremos una santificación completa. Pero la santificación se le voy a explicar de dos formas, hermanos. ¿Cuántos se bañaron hoy, hermanos? Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya puedes apagar la vela de aromática. Y bueno, ya se bañó hoy, ¿verdad? Entonces ya nunca más se va a bañar. Ya está limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Mañana cuando se levanta en la mañana, ¿verdad? Y usted le hace así. Hombre, qué bárbaro, ¿verdad? Estás bárbaro, Johnny. ¿Qué ocupo yo otra vez? Otro baño, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Verdad? Más me baño, ¿no? Échese algo. Jaboncito, ¿verdad? Y uno se da mantenimiento. Pero si yo nada más lo hice una vez, ¿qué pasa? Johnny, ya no es suficiente, ¿verdad? La santificación es continua, hermanos. Continua. ¿Usted por qué cree que sea continua? Por varias razones, pero le voy a poner dos solamente. Una, porque vivimos en un cuerpo con una tendencia hacia el pecado. Es decir, a este cuerpo no tienes que decirle, oye, ¿tienes ganas de orar? ¿Verdad? Hoy nací con... No, el cuerpo solo te dice, yo quiero ver tele, ¿verdad? Yo quiero ver WhatsApp, yo quiero ir y jugar fútbol y pasármela bien, ¿verdad? La carne se pone sola para eso. Entonces hay una carne que nos estira para abajo. Y no solamente eso, hay un mundo que nos contamina constantemente, hermanos.
Uno está viendo ahí el partido de fútbol, ¿verdad? Y de repente pasa cerveza tal, ¿verdad? Ay Dios, ¿verdad? Y ahí ya empieza el diablo, ¿verdad? Ahí "Hey, mira, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando te aventabas unas bien frías? ¿Verdad? Y tú estás viendo el fútbol bien tranquilamente, pausa de hidratación, ¿verdad? Y te ponen, y no te ponen mujeres feas, ¿verdad? Te ponen mujeres, y bien pobrecitas que no les alcanza para comprarse un buen vestido. Y ahí es donde tú dices, ah, caray, ¿verdad? O sea, hay contaminación, hermanos. Estamos en un mundo donde hay contaminación. Y el diablo está bombardeándonos en todo momento. Y ahí es donde dices, hombre, ya la carne otra vez está empezando la ardilla espiritual está volviendo a chillar, ¿verdad? Señor, y otra vez, Padre Celestial, háblame, Señor, háblame, ¿verdad? Otra vez, Señor, otra vez. ¿Cuántos de aquí hace mucho que no sean un baño espiritual? No levante la mano, hermano. Entonces, la santificación es de esa manera, hermanos. Y no solamente eso, mire, la santificación también va forjando en nosotros carácter. Es decir, vamos madurando como un niño va creciendo y se convierte en un adulto. Y va cambiando también, desarrollando su carácter. A veces nosotros somos muy impacientes, y yo se lo digo, hermanos, va a haber momentos donde va a haber personas recién convertidas a Dios, que a veces, pues obviamente llegan también como niños, ¿verdad? Y no esperemos ver ese cambio, esa madurez que a lo mejor otros hermanos tienen, ¿verdad? Usted puede venir a mí y insultarme y decirme de todo y yo decir, yo también lo amo, hermano, no pasa nada. Pero el hermano nuevo no va a reaccionar igual, ¿verdad? Usted puede decirme a mí las verdades que usted quiera. ¿Sabe qué, Johnny? Tú predicas bien mal, ¿verdad? Duermes a todo mundo, ¿verdad? No, hombre, Johnny, tú nomás es un payaso, nomás haces reír a la gente. Está bien, no pasa nada, ¿verdad? Y yo no voy a decir nada y no lo voy a tomar a pecho. Pero si usted le dice eso a otra persona, la otra persona va a reaccionar mal, aunque sea cristiana, porque es nuevo, es un niño espiritual, es un bebé que apenas está comenzando. Entonces, Roma no se construyó en un día. El carácter espiritual no se desarrolla en un día, hermanos. La victoria sobre las tentaciones no nacen de un día para otro. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Tampoco es como que, Johnny dijo que... No estoy diciendo eso, no. Sino que el carácter de Cristo se va desarrollando entre más usted conozca a Dios. Y Dios va santificándonos. Dios va produciendo su carácter en mí. Amén. Y ya por último, hermanos, otro fruto que nos da la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17 que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Cuando viene un problema así bien cañón, hermanos, un problemón de esos que no le dejan dormir, que le quitan el sueño. ¿Cuántos han tenido esos problemas? Y empiezas a dudar, ay Dios, no Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar, Señor, si esto y lo otro? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y empezamos a dudar y empezamos a decir, Dios, búscate otro guerrero, ¿verdad? Y empezamos también a dudar, Señor, tú no me amas porque mira lo que me está pasando, mira la situación, ¿verdad? Y empezamos a dudar, a dudar, a dudar, a dudar. Falta de fe. La duda es falta de fe. ¿Cómo es que nuestra fe se fortalece y crece en Dios? Su palabra. Cuando voy a su palabra y leo y veo que Pablo lo azotaron y salió diciendo, en Cristo tenemos victoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dices, mira, Pablo pudo, ¿por qué yo no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego ves que no vendrá una prueba que no puedan soportar. Señor, entonces esta prueba que estoy pasando, yo la puedo soportar. Yo la puedo atravesar. Y luego ves las cuentas, ves la tarjeta de crédito y tú dices, ay, Dios, me la bañé ahora en el hot sale y luego, y ya no me cuadran las cuentas y el trabajo ya me despidieron y ves todo y tú dices, Señor, ¿cómo le hago? Y ves la palabra de Dios y dices, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Acaso no valéis vosotros más que los pajarillos? Que no siembran, ni cosechan, ni trabajan, y Dios aún así los alimenta. Y uno ve esas verdades y dice, Señor, tranquilo, ¿verdad? Yo sé que tú, Dios, me vas a proveer cómo, no lo sé. Digo, tampoco se tire la hamaca, ¿verdad? Póngase a buscar trabajo y tocar puertas y, Dios, dame de comer, ¿verdad? Y Dios le da un asador, un asadón, ¿verdad? Para que se ponga a trabajar.
Entonces, Dios nos provee, hermanos. Dios nos provee. Y hay que confiar en que Dios nos abrirá puertas de bendición. Cuando se lo pedimos y las buscamos de todo corazón, Dios bendecirá, ¿verdad? Y esa fe, hermanos, escuche bien, la fe del hombre depende totalmente de escuchar la voz de Dios. No puede haber fe en mi corazón si yo no escucho la voz de Dios. No hay nada más que fortalezca y edifique más a un creyente que cuando escucha la voz de Dios. Cuando estás en medio de un problema, así cañón, hermanos, que tú ya estás con el corazón en la mano, esperando y diciendo, ¿qué va a pasar? Y viene una persona y te da una palabra, ¿verdad? Y luego después, no sé, vienes a la iglesia y el pastor da la misma palabra. Te quedas, Dios me está hablando. Y esto solamente lo hace Dios. Dios me está hablando. Y eso fortalece nuestro espíritu, nos alienta, nos da fuerza para seguir. Así es Dios, hermanos. Y Dios quiere que nuestra fe no esté sostenida en nuestro propio pensamiento, sino esté sustentada en su palabra. La fe es el pilar fundamental de la vida del cristiano, hermanos. Sin fe no podemos orar correctamente. Orar sin fe es perder el tiempo. De una vez se lo digo, orar sin fe es perder el tiempo. Leer la Biblia sin fe es también perder el tiempo. Porque si, por ejemplo, ahorita que hablamos de las consecuencias del pecado, y si yo no lo creo, no, a mí no me va a pasar lo mismo que a David. No va a surtir efecto. Va a ser un desperdicio de tiempo. Pero en cambio, cuando digo, no, realmente yo creo que esto es real y esto puede pasar y estoy convencido de que hay consecuencias, mi conducta cambia. Cuando yo veo que, no, pero no creo que los pajarillos, digo, que Dios nos alimente como los pajarillos, no creo, ¿verdad? Dudo mucho de eso. Entonces, pues obviamente voy a dudar. Pero si yo lo creo y yo digo, ¿sabes qué, Señor? Voy a confiar en ti, Señor. Puedo tener paz y tranquilidad. Y yo con esto termino, hermanos. Tener fe, hermanos, es una responsabilidad de nosotros. Es decir, que sí es verdad que Dios alimenta nuestra fe y nuestra fe es una reacción de nosotros al escuchar la voz de Dios y al escuchar su palabra. Pero al final de cuentas, quien tiene la decisión de creer somos nosotros y de confiar en Dios. Confía en Dios, hermanos. Y si sigue dudando, siga leyendo la palabra de Dios. Siga leyendo, siga abrazando la palabra de Dios, siga escuchando mensajes de predicaciones, siga escuchando cantos, siga orando, siga leyendo libros y pasajes de la palabra de Dios hasta que su fe esté lo suficientemente fuerte y diga, ¿sabes qué, Señor? Ya entendí, ya comprendí, Señor. Es necesario, hermanos. Es necesario, hermanos, fortalecer nuestra fe. Póngase de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración ya para terminar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia.